Hola, buenas noches. Pues acabo de acomodar el 6 y pues Y ellos seguían avanzando, y vieron que había como un pequeño arroyito de agua. me cansé de ir Pero estaba vuelta y como vuelta. a unos, ¿qué te gusta? 50 metros. Y Pero pues de estaba fondo hacia les abajo. estoy dejando un Ellos podcast estaban que hacia arriba. escucho diariamente, Como que había un desnivel, y ahí estaba el arroyo. que espero Los que les gritos se van guste. haciendo Mientras muy yo fuertes, estoy acomodando el fuertes, 6, pues pero eran gritos ahí de les niños, dejo ese no de podcast y adultos. espero que les guste En este eso, video, Ernesto, que se la era pasen muy persona bien. que iba hasta adelante, él Muy fue la bonito primera día, persona noches, tardes, a la hora que cuando estén viendo llegan este al video. borde para Gracias por descender. llegar hasta aquí Ellos ven que habían y que todos sus sueños se les cumplan, sus propósitos. que estaban en Y un nos arroyito aquí completamente seguiré oscuros, documentando pero que hacían noche con como que se noche estaban ahogando. Incluso nos comenta que había un videitos más así. que simplemente estaba flotando boca Y abajo. pues ayer no pude documentar nada porque la verdad no traía ánimos de nada, no tenía ánimos de atender, pero pues aún así lo hice. Pero aquí vamos a andar al pie del cañón a pesar de cómo ande, la verdad. De hecho, ahí pues le estuve compartiendo imágenes de cuando fui al Parque Sinaloa con mi hija y hay unas historias que pues también ahí habla sobre reflexiones y así. De igual manera, pues como les vuelvo a repetir, que se la sigan pasando muy bien, que todos sus propósitos se les cumplan y no se dejen caer por nada. Bonita madrugada para todos, días, noches, a la hora que estén viendo este video. Muchas gracias. Cuando sucede algo en la fábrica y ve cómo van corriendo personas, algo había ocurrido. Dice que ve que venían personal de seguridad y le pregunto, pues ¿qué pasó? No, cabrón, justamente hoy tenía que pasar. ¿Pero qué pasó? Uno de los trabajadores que se encarga de dar mantenimiento a ciertas zonas se subió, dice, a cambiar un circuito precisamente. No, hermano, la escalera donde estaba, dice, se dobló y no siguió el protocolo de seguridad, no usó un arnés, tuvo una caída de casi 8 metros. El tipo está, ahí está, dice. Ya le hablamos al cuerpo de seguridad, ya le hablamos a las instituciones pertinentes. El tipo está muerto. Lo que nos dice don Sixto, porque esto ocurrió prácticamente minutos después de que él tuvo este encuentro, para mí no fue casualidad. Yo creo que este tipo de entidades, dice él, que no son simples almas en pena, y él lo dice, son algo peor, porque siempre atraen tragedias y muerte. Y para él no fue casualidad haber visto esa noche a este supuesto señor, don Silverio, pues prácticamente deambulando por esta zona. Nuevos para llegar a fin de año. Tim es la ayuda que necesita. ¿Qué te digo? Mira, para mí también este tipo de entidades, y más cuando se aparecen en esa forma tan horrenda, ya no como cuando estuvieron bien en vida, desde ahí ya es un augurio, claro, de que algo malo va a pasar. Hace mucho tiempo a mí me contaron una historia sobre un pacto con el diablo que hizo un arquitecto. Nada más te voy a dar el contexto porque se me hace como muy ad hoc a la construcción de una fábrica y quizá pase lo mismo. Este arquitecto habló con el diablo porque no lo dejaba construir una parte de una autopista. Y el diablo le dice, yo quiero 100 almas. Y él le dice, pero ¿cómo te voy a dar tantas? Yo no puedo. No es necesidad. Tú construye, ya te voy a dejar construir. Y yo me las voy a cobrar después. Inauguran la carretera y justo a la semana un autobús y todos pierden la vida. Y consecutivamente, como fue pasando el tiempo, hay más pérdidas de vida. Y si te das cuenta, en las fábricas grandes siempre pasa eso. Siempre las pérdidas son consecutivas. Ahorita uno, el siguiente año el otro, pero nunca pasa demasiado tiempo entre cada pérdida de vida, ¿no? Y fíjate que
a veces no nada más son pérdidas de vida, a veces se aparecen espectros, a veces pasan situaciones que no tienen explicación y a veces hasta se conjugan, como la historia que te voy a contar. Okay. Esta historia se trata de Julián. Julián es un trailero que trabaja en una fábrica que se dedica a hacer varillas para la construcción. Entonces, este trailero llega a descargar mercancía y hay una zona especial en donde dejan los trailers y ya llegan otras máquinas para poder descargarlas porque son muy pesadas. Cuando él pasa a la caseta de vigilancia de la entrada, el velador se da cuenta de algo, pero lo deja pasar. En estas empresas no permiten pasar a nadie que no pertenezca a su nómina de trabajo. Claro. Todos deben de tener identificación. Pero bueno, él ya era muy conocido y dijo, no hay problema si solamente se queda en el área del estacionamiento. Entonces sigue vigilando por la cámara y cuando esta persona se baja y va a entregar los papeles para que le firmen de que ya entregó el material, se da cuenta que se abre también la puerta del copiloto del trailer y de ahí se baja una mujer, la mujer que él vio cuando el trailer entró. Él pensó que esa mujer no se iba a bajar y que iba a esperar allí, entonces su trabajo en ese momento es pararse e ir y sacar a la mujer que no pertenece a esta empresa. Entonces Julián va caminando hacia las oficinas y en las cámaras se ve que esta mujer va detrás de él. Va detrás de él, pero no a metros. Es como si le llevara un paso o dos de distancia, ¿no? Como si realmente viniera acompañando. Entonces entran a las oficinas y ahí es donde ya el vigilante sale corriendo. Cuando él va llegando a las oficinas, porque también era un tramo largo, va saliendo Julián. Sale y le dice, Julián, ¿en dónde está? ¿En dónde está quién? ¿Tu mujer? ¿Cuál mujer? La mujer que venía contigo. Dice, no puedes meter a nadie porque vas a tener problemas, te pueden quitar el trabajo. No metas a nadie, dime dónde está porque se tiene que salir. De verdad que yo no traje a nadie, yo vengo solo. Ve, aquí están los papeles. Dice, no me crees, ¿verdad? Pues es que vengo solo, ¿cómo te voy a creer algo así? Claro. Ven. Se lo lleva caminando justo a la caseta y empieza a ver en las cámaras de vigilancia. Y en las cámaras de vigilancia se ve exactamente lo que le dijo el vigilante. Se ve que esa mujer se baja. Cuando él ve el video, hace la silla para atrás y evidentemente se le vio la cara de susto. Dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y el vigilante le pregunta, ¿la conoces? Él le dice, la acabo de ver en la carretera hace como 20 minutos. O sea, se le subió. Estaba caminando a un lado de la carretera. Entonces, esta entidad lo acompañó todo el trayecto y decidió bajarse con él justo en esa zona. Pero eso no fue todo. Porque si esta entidad lo siguió ahí, después mucha gente le ha dicho, conforme han pasado los meses, porque no tiene mucho que pasó esto, que lo han visto acompañado cuando él está manejando el tráiler. O sea, en el copiloto. En el copiloto. ¿Qué quiere decir esto, Paco? Que la entidad ya se le imprimió. No me comenta si ya hizo algo para poder retirársela, pero ahora lo que él hace es un tipo, no ritual, pero una costumbre que hacen ya muchos traileros o muchas personas que se dedican a andar por la noche en las carreteras, y es comprar peluches y que los peluches ocupen los asientos que correspondería a que ocupara una persona. O sea, los ocupan el lugar para que no... Exactamente. Se supone que si ya está ocupado el lugar, Ajá. estas entidades ya no se te suben. Fíjate que es curioso porque pasa lo mismo cuando te dicen que no debes de dejar en tu habitación sillas, porque es como una invitación a una entidad para que llegue. Entonces hay gente que de alguna manera están acostados, entran en parálisis de sueño, sobre todo en trances de parálisis de sueño, y como pueden observar todo, cuando llegan y ven la silla, siempre ven a una
pues no sé si llamarlo una entidad, un espíritu, un demonio, no lo sé, pero está ocupando la silla y está observándote nada más. Entonces lo que la gente normalmente hace es ocupar esa silla. Ponen mochilas, ponen peluches, ponen almohadas y literalmente así es como una forma en la que evitan que eso siga ocurriendo. Y se me hace muy curioso que pasa algo muy similar con una silla, que es un asiento de vehículo, para que nada se te suba. Pues yo creo que también voy a tener que empezar a hacerlo, porque bueno, hoy por fortuna me voy a quedar, pero imagínate que me tuviera que regresar. De noche, hermano. Y más haciendo este tipo de contenido. ¿Tú crees que la mente no te juega Claro, una treta por ahí? sí, claro, baja tu nivel vibracional fuerte y puedes ver cosas. Fíjate que yo, para finalizar mi participación, amigo, quiero contarte un clásico. Esta historia que yo te voy a contar la conté hace más de 11 años. Hace más de 11 años fue el primer video de terror que subí a este canal y que ya no está, obviamente, porque no se ve nada bonito como yo lo subí. Pero esta historia es especial. Ya la he contado en el principio del podcast, pero es muy especial porque le pasa a mi suegro. Entonces él, yo lo conozco, es un señor súper serio, es creyente, cree en Dios, pero también, como cree en lo bueno, también cree que existe lo malo. Y mi esposa vio la evidencia de lo que él cuenta y te lo quiero platicar. Esto ocurre, si no mal recuerdo, casi 20 años. Mi suegro en ese entonces trabajaba en la fábrica que hablábamos de un principio, que dicen que cobra almas y todo esto. Trabajaba en esta fábrica que produce, pues, vicio, vamos a ponerle así, algo que puede hacer que una persona agarre vicio. No puedo decir más. Su área de trabajo también era montacarguista, pero él me dice algo diferente. En esta fábrica también pasaron situaciones muy fuertes, gente también ha perdido la vida. De hecho, hace no más de 2 años pasó una situación con un trabajador que, con mucho respeto le digo, por si llega a su familia a ver esto, igual no salió de trabajar y la gente, pues, hizo, su familia empezó a llamar mucho la atención de los medios de comunicación y buscaron a este trabajador y lo hallaron entre cables de alta tensión, inflado, o sea, de lo peor. Y con mucho respeto, lo vuelvo a repetir, para su familia. Han pasado bastante hechos trágicos, muchos, muy fuertes. Por eso es que tienen un sistema de seguridad bastante fuerte también. Muchos botones de emergencia, mucha seguridad. Te lo digo porque yo trabajé ahí y fue donde también me pasaron, pues, situaciones bastante extrañas. Pero regresando a la historia, mi suegro trabajó como montacarguista también más de 30 años, se me hace muy curioso. Y él dice que ellos sabían perfectamente cuando iba a ocurrir una tragedia. ¿Por qué? Él dice que todo empezaba a salir mal. Una persona que tiene mucha experiencia usando el montacargas, acomodando, haciendo esto, haciendo lo otro, son personas que se vuelven expertas. O sea, tanto que lo haces te vuelves muy bueno. Pero a veces había situaciones que salían de sus manos y provocaban accidentes. Entonces ellos tenían la frase de: aquí anda el chamuco. O sea, siempre, o sea, cuidado güey, porque aquí anda el chamuco. Y es que adentro de esta fábrica se rigen por apodos. Si tú entras a trabajar ahí, si le dices me llamo Luis, nadie va a ser tu nombre, pero no sé, te dicen el de la gorra negra, así se te va a quedar el apodo. Entonces a mi suegro le apodaban el viejo, porque ya estaba bastante grande de edad, ya llevaba mucho tiempo. Y pues
Mi suegro estaba trabajando y dice que todo, o sea, le pasaba lo peor. Dice, yo subía como en montacargas, y se lo voy a explicar para que la gente lo imagine. Mi montacargas tenía dos cuchillas y entraban en esos cargamentos. Yo levantaba estas tarimas llenas de botellas con líquido y de pronto se caían. Y eran pérdidas millonarias porque se caían. Imagínate la tarima, cuántas cosas, cuánto cargamento no tiene. Y se caían, y se caían, y se caían. El trabajo de mi suegro era llenar un vagón de tráiler porque se los llevaba el tren, se los llevaba pues a la agencia para la venta, ¿no? Y dice, toda la noche se demoraron horas y horas en llenar estos vagones. Dice que los compañeros decían, cuidado, hagan las cosas con cuidado porque el chamuco anda por acá. O sea, andan pasando cosas muy fuertes, hay mucho accidente, la noche estaba muy pesada. Y mi suegro pues aplicó la de, él nos cuenta que él dijo así a grandes rasgos, así a los cuatro vientos, conmigo no puedes, déjate de cosas, yo aquí estoy con Dios. O sea, él como que imponía su fe. Y dice que con mucho trabajo logró llenar los vagones pues listos para que se fueran, pero demoraron muchísimo. Ejemplo, si te demorabas 1 hora, te demoraste 5. Fue toda la noche mucho trabajo, se desperdició pues mucha mercancía que pues se accidentaba. Y cuando se llena, baja el supervisor porque tiene que mandar la evidencia de cómo se va la mercancía para que si se roban el cargamento o algo, ¿sabes qué? Aquí está la evidencia de que se está yendo bien. Entonces dice, baja, toma la foto, sube a su cubículo para imprimirla, firmarla de acuse, todo esto. Dice que este supervisor cuando bajó blanco, pero con un papel en las manos. Y las manos le temblaban la foto. Y dice que le dice a mi suegro, esto me lo dice mi suegro, dice que le agarra el hombro y le dice, viejo, ya sé por qué no podías cargar esto, pero la mano le temblaba. ¿Por qué? Mira, dice, ve la foto y a un lado lo que me describen es que sale un rostro, pero dicen que es un rostro grande, o sea, como de ese tamaño, con forma como si fuera de vaca, con cuernos, pero así estos retorcidos como astas, que salía burlándose, salía riéndose. Dice que cuando, o sea, ahí todo lo que pasa en la fábrica, de volada se entera la gente. Llegó más trabajadores de otras áreas, a ver, todos querían ver la foto. Y todos con su celular, tomándole fotos. Impresionante. Salió la entidad plasmada ahí. Pasó. Dice mi suegro que él sí sentía mucho la presión de algo. O sea, lo que él me describe en sus palabras es, sentía como un escalofrío, como un aire, una corriente de aire muy cerca de mí, y cuando lo sentía, pum, se caían las cosas. Pero pasó una situación todavía más fuerte, hermano. Y lo digo con mucho respeto por si la persona lo llega a ver. Hubo un trabajador que no se conformó con tomarle la foto a esta fotografía impresa, donde salía esta, pues no sé si llamar entidad, deidad, demonio, parecía demonio. De hecho, mi esposa vio esa foto y después le pidieron a mi suegro que la borrara. La borraron, pero mi esposa vio esta foto y ella me da fe y legalidad de que estaba un demonio ahí. Pero este trabajador no se conformó con la foto. Fue, la imprimió a color, la recortó, la hizo en chiquita y la hizo llavero. Y llegó un día, así a la línea de producción estaba y dice, mira, ¿y eso qué es? Cuando, hombre, güey, estás loco, ¿por qué hiciste eso? Para la buena suerte. ¿Qué pasó, hermano? Si hay gente de esa fábrica y saben esto, por favor den fe y legalidad de lo que estoy diciendo, porque esto sí pasó y yo conocí a ese trabajador cuando yo trabajé ahí. Este señor de sus descansos salió de su camioneta con sus 2 hijos y su esposa. No sé dónde fueron,
pero en plena carretera sufren un accidente donde su esposa y sus 2 hijos, pero él queda vivo, queda ileso, ningún rasguño. Este hombre se puso muy mal, ya sabes, la gente ya sabía lo que había hecho, más esto que ocurrió. Pero yo te pregunto a ti, amigo, ¿fue buena suerte o fue mala suerte? Porque técnicamente él no se murió. Pues mira, al ser un demonio, lo que él estaba cargando es como haberlo tomado como amuleto, como ahora me protege él. Y yo siento que el demonio le dio una prueba de cómo no se debe de jugar con lo que no conoces. En este caso, en vez de tener suerte, yo siento que está viviendo el infierno en la tierra. Yo digo un calvario. Claro, yo pienso exactamente igual que tú. Yo, Paco, digo, no sé ustedes, yo hubiera preferido 1000 veces irme con mi familia. O sea, quedarte ahí, enterrar a tu mujer, a tu esposa y a tus 2 hijos, hermano. Y todavía estarte talando la cabeza pensando en que quizá tú fuiste el culpable del acontecimiento. Yo conocí a este trabajador el tiempo que yo estuve trabajando ahí. De hecho, supongo, aquí le prestaron una foto para que vean que sí trabajé ahí. Yo trabajé ahí, yo conocí a ese trabajador y recuerdo que algunos compañeros me contaron su historia. O sea, me dijeron en ningún momento le saques este tema porque se pone un poco agresivo. El señor es muy callado, o sea, como que quedó muy ausente de todo. Llega, trabaja, se va, no habla. Es una de las historias más fuertes. Yo esta historia lo conté, lo vuelvo a repetir, hace cerca de 11 años, cuando empecé a crear contenido. Fue muy fuerte. Toda la fábrica y todos los empleados de aquel entonces se enteraron de este hecho, de la foto del famoso demonio en el cargamento, en el vagón del tren. No sé, hermano, o sea, son cosas que son impresionantes. Justamente como tú lo dices, en el momento que dijo, buena suerte, él me protege, quién sabe, pues sí firmó por ahí su sentencia. Pues es que a veces no necesariamente necesitas hablar para que las cosas funcionen de una manera. Claro. Y fíjate que la última historia que yo te tengo data de hace mucho tiempo y es en una fábrica muy antigua también, de aquí de Veracruz, muy importante. Esta fábrica produce también una bebida para divertirte de color amarilla. Okay. Es una fábrica muy grande, que son naves enormes que precisamente como lo comentaste, a veces necesitas mucho tiempo para poder atravesarla toda. Sí. Esta fábrica está construida en 1800 y tantos. Imagínate. Y durante mucho tiempo le ha dado un montón de trabajo a la gente que pertenece a esta ciudad. Y resulta que entre los años 50 y los 60 pasó un acontecimiento. La fábrica le daba chance a los trabajadores de convivir con sus familias a la hora de la comida en un área en especial. Entonces las mujeres de antes iban, la mayor parte de ellas, a comer con el marido, y los que tenían hijos llevaban a los hijos. Y una vez en una familia que la integraban el papá, la mamá y el hijo, pues ellos se distraen platicando y no se dan cuenta que el hijo, por curioso, se va a jugar. Cuando acaba el horario de la comida, la mujer pues está buscando a su hijo para poder llevárselo y no lo encuentra. Entra en desesperación y pues empiezan a preguntarse qué pudo haber pasado, empiezan a buscar en esa zona porque ya dentro de la fábrica no se permitía el acceso. Entonces empezaron a hacer papeles con la foto del niño, empezaron a investigar con las autoridades, porque en ese momento, al no haber cámaras de vigilancia, ¿cómo compruebas a dónde se fue? Claro. ¿Cómo ves algún indicio para poder investigar hacia qué rumbo puedes empezar a buscar? Y bueno, resulta que pasan los días y al cuarto día, dentro de la fábrica, en el área de almacenamiento, ven que una parte de la materia prima se está echando a perder. Entonces hay que desechar esa parte de la materia prima. Y cuando voltean para sacar lo que estaba dentro, ahí rodando sale el juego. Las investigaciones hicieron algo
o más bien dijeron algo que para ese entonces fue un escándalo total. Este niño había perdido la vida de una manera muy fea, pero no solamente había perdido la vida, también profanaron su cuerpo antes de arrancársela. No manches. Se quedó en eso, y conforme fueron pasando los años, como en ese entonces la mentalidad era otra que la que tenemos ahora, pues empezó a distorsionar un poco la historia y empezó a cambiarse. En vez de decir niño, empezó con una niña. ¿Por qué? Por la situación que vivió esa persona. Sí. Entonces dijeron, no, es una niña. Y todas las historias alrededor de esta fábrica, pues hablaban de una niña que se aparecía. La mayoría de los obreros decía, es que se aparecen sombras, es que vi a la niña, es que la niña pasó corriendo. Así durante muchos años. Te tengo que decir que después de este acontecimiento, después de que encontraron al niño, la empresa, como quiso deslindarse de algún tipo de problema, cambió esa área. Entonces la convirtió ahora en área de cocimiento y el área de almacenamiento la mudó hacia otra parte de la fábrica. Pero en el 2010 viene otro suceso. Está un trabajador manejando estas máquinas de cocimiento y el trabajador adentro de una de estas máquinas ve a un niño pequeño vestido con ropita de manta. Esta máquina estaba empezando a funcionar y él, pensando en la integridad del niño, mete la mano para salvarlo. Cuando mete la mano, la máquina se la mata inmediatamente. Entonces pues llegan los cuerpos de rescate, se hace todo lo que se tiene que hacer, y él, cuando habla con los encargados de la empresa, pues resulta que tienen que investigar el motivo del suceso, porque él les contó lo que vio y nadie le creyó. Esta empresa, para poder cubrir lo que pasó ahí, vuelve a modificar esta zona y ahora empieza a volverla como más tecnológica y empiezan a instalar más cámaras de las que ya había en ese entonces. Cuando viene la investigación, porque no le quieren dar absolutamente nada de dinero a este señor que perdió su mano, en el video de vigilancia se ve efectivamente cómo él mete la mano a esta máquina, pero pues el niño no se ve, porque el niño estaba dentro de la máquina. Y ellos dicen, a ver, esto lo hiciste intencionalmente, porque sabías que si te arranca la mano, nosotros te vamos a mantener de por vida, y eso no va a suceder. Entonces siguieron un pleito legal durante muchos años, y ahora esta zona, que tiene tanta vigilancia, está muy limitada al acceso humano. Son pocas las personas que realmente pueden pasar a esa zona para poder manipular algunas cosas que todavía se necesitan ahí. Pero hace unos añitos, ya más recientemente, hay un lugar especial para los trabajadores de esta fábrica y para los jubilados. Es un centro en donde se reúnen para hacer deporte, para hacer un montón de cosas. Son convenios que la empresa tiene con centros así de diversión y que se los dan gratis a sus empleados y jubilados. Y entonces le empiezan a preguntar a él sobre cómo va su pleito legal, y él empieza a contar toda la historia. Pero ahí había una persona que no había escuchado esto, y era un señor que trabajó en esos años. Este señor era jubilado, pero yo estaba muy viejito. Y antes, en esa época en la que desapareció el niño, pues no era necesario tener la mayoría de edad para poder entrar a trabajar al lugar. Entonces tenía 15 años cuando entró a trabajar ahí, y él pudo corroborar la historia que contó este trabajador, porque dice, yo estuve ahí, yo lo viví, y así como él lo vio, así estaba vestido este niño cuando se perdió. Entonces viene un cambio de historia, porque esto lo supo ese grupo de personas y se empieza a correr la voz. Creo que actualmente sigue en pleito todavía la situación del accidente, pero aún obreros hasta la fecha siguen diciendo que siguen viendo sombras, que se sigue apareciendo el niño, ya no la niña. Te cuento esto y te
evité también decir el nombre. ¿Por qué? Porque es una empresa muy grande, con mucho poder. Claro. Y que no quieren manchar el nombre de la empresa con un accidente así, y mucho menos con esa situación tan delicada que sucedió hace bastantísimos años. Es que sí, es como lo dije en un principio, es una espada de doble filo. Yo ingenuamente, fíjate, cuando llegué a los 10,000 suscriptores, imagínate 10,000 suscriptores, esa historia a mis primeros suscriptores les encantó. Dijeron, es que ¿por qué no entras, pides el permiso a la fábrica para que te dejen entrar? Yo tontamente, inexperto, ¿verdad? Mi primera chamba, hasta saco un permiso supuestamente para entrar a entrevistar a esos compañeros con los que yo hablé en su momento. Me negaron el permiso rotundamente. Entonces no solamente me lo negaron, me advirtieron que no fuera a hablar yo de esto. Por eso en ningún momento en este episodio dije el nombre de esta fábrica o esta marca. Entonces pues con eso nosotros igual nos amparamos ante cualquier situación legal, porque la realidad es que sí pasan cosas ahí dentro, sí ocurren situaciones, sí se le ha pagado a gente para callarse, y sí hay apariciones en distintas áreas donde hubo una tragedia. ¿Cómo te la pasaste, amigo? Muy bien, hermano. Es un gusto compartir contigo. No, esas historias a mí me vuelan la cabeza, sobre todo porque yo tuve un poco de acercamiento a ciertos lugares, como lo dije, pero no, o sea, a mí me queda claro que vives cosas muy, muy fuertes en estos lugares que son tan grandes, donde entra mucha gente, y ya lo dije pocas veces, algunas veces, perdón, no salen de ahí. Entonces, no sé, es una situación también muy triste que nos habla a veces de la impunidad que hay en el país. Pero, pues nada, recuerda nuestras redes sociales, amigo. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como LuisKi1, y mis proyectos de podcast son 180 LPM Podcast en todas las redes y 271 Podcast también en todas las redes. Gracias, mi querido Luisky. No, gracias a ti. Familia, les recuerdo también que hay una continuidad de este podcast, porque hay dos historias que involucran mucho líquido vital, vamos a dejarlo así, que pasaron en fábricas, y que si las quieres ver te invitamos a que pases a nuestra página web www.podcastestandumar.com.mx, y recordarte algo bien chido también, que mis amigos Capi y Darian de Mystery World ya inauguraron su podcast para que vayas y lo escuches con un invitadazo de lujo. Invitaron al buen Dross. Aquí en la descripción también te dejamos el enlace para que vayas y escuches este super podcast que estoy seguro que te va a encantar. pudo descansar el señor por la acción que termina haciendo este compañero. Claro. Y va y le da un jalón de patas a todos los que entraron en su casa. Se despierta, revisa el teléfono, tenía como 8 llamadas perdidas de su esposa. Él le marca, su esposa rápido contesta, pero le contesta tan alterada que ni siquiera podía hablar. Y él rápido, o sea, él intuye que algo pasó. Y su esposa solamente le dice: Miguelito, mi hijo.
y ya se regresó a su base, y hasta el día siguiente en la mañana él se regresó en su vida. Cuando llegó a su casa se enteró de algo muy triste. Su esposa tenía un día de fallecida, y cuando él relaciona la hora en la que fallece ella, era la misma hora en la que él estaba en el lago. No sé, ha sido bastante catártico el sentarme a platicar con mi esposa cosas que jamás le había platicado a nadie, que jamás quizá le platique a nadie, pero ha sido bastante catártico al punto de que recordé que era llorar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Hoy tenemos una visita muy especial aquí en los estudios de Tuxtepec. Una persona que conocí hace unos años y debo decir que me quedó súper bien, un buen amigo, una gran persona, un gran ser humano, el Gafe 423. ¿Cómo estás? Muy bien, Paquito, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. Qué bonitos estudios tienes aquí en Oaxaca, la verdad. Muy emocionado, te platicaba ahí detrás de cámaras que hasta siento esa emoción como si fueran míos, porque sé lo difícil que es llegar a poner un estudio, lo que cuesta. Entonces verlo me da la misma emoción como en la actualidad ahorita están quedando mi estudio más bien. Entonces me dio muchísima felicidad, Paco, el estar aquí en tus estudios, Paco. Qué chido, hermano, de verdad muchas gracias. De verdad te lo dije hace rato y te lo digo creo que cada ratito, pero me emociona mucho tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Yo sé que mucha gente te conoce, ha visto sobre todo el logo que tienes en tu gorra, he escuchado por ahí el nombre del Gafe 423, pero si por si acaso hay personas que te están conociendo por primera vez, hermano, me gustaría que te presentes, quién eres, sobre todo a qué te dedicabas y cuáles son tus proyectos. Mira, yo soy conocido como Gafe 423. Gafe viene por el acrónimo de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Estuve dentro del Ejército Mexicano y también estuve dentro del Cuerpo de Fuerzas Especiales algún tiempo. Salgo de las Fuerzas Armadas, entro a la Seguridad Pública como escolta de algún director de Seguridad Pública, y también estuve de escolta de algún político, también en su momento de algún empresario. Y actualmente tengo un canal ya en YouTube donde hago contenido variado, ¿no? Desde el podcast, uno de los proyectos que ahorita le estamos metiendo mucho entusiasmo, muchas ganas, que es Zona de Guerra, donde hablamos de temas pues meramente enfocados al tema de seguridad en México, lo que no se cuenta, realmente esas historias que viven desde militares, marinos, también gente que ha estado dentro de una organización y tiene una historia que contar. Entonces actualmente le estamos dando duro con este podcast llamado Zona de Guerra, pero también tenemos otro llamado La Cara Oculta, donde son historias de personas que nos quieren contar algo bueno que vivieron. Ya en algún momento ya tuve el honor de tenerte de invitado en el podcast. Entonces, en resumidas cuentas, ese es Gafe 423, actualmente un creador de contenido. Gracias, hermano. De hecho, por ahí ya estuvimos casi 2 años de que estuve por ahí en tu canal. Tú también es la segunda vez que estás con nosotros. Gracias por la invitación. Y recordarle a toda la familia que los enlaces al canal del Gafe, a todos sus proyectos, lo van a encontrar en la descripción. Y ya saben que también, antes de iniciar los episodios, es el momento de suscribirte. Tú sabes, familia, que es la forma en cómo tú nos apoyas a nosotros, al Gafe y a todos los creadores que nos acompañan. Es algo que es relativamente muy fácil, muy rápido y no cuesta nada, y nos apoyan como no tienen ni idea. Si nos escuchan por medios de podcast como Spotify, hay una opción que dice seguir, ahí el botoncito, pícale, totalmente gratis, y ya eres parte oficial de esta gran familia. Y sobre todo porque mucha gente escucha los episodios, los disfruta, pero pocos forman parte de. Ahora que ya lo hicieron, ya les agradecimos, muchas gracias. Vamos a empezar, hermano, por el temazo que tenemos esta noche. Debo decirte que tú eres la persona indicada para hablar de esto. Este tema, te lo voy a decir por acá, este tema de historias de soldados, o temas que tienen que ver con la milicia, pero con el lado paranormal,
es un tema que tenemos desde hace como 8 meses. Y yo le decía al equipo, es que aquí el GAFE tiene que ser con quien tengamos esta plática, sobre todo porque tú conoces todo lo que se vive del otro lado. La primera vez que estuviste con nosotros nos platicaste tus propias experiencias que tenías hasta ese momento, pero la realidad es que se viven cosas impresionantes. Yo siempre he mencionado que las personas que empiezan en un área laboral como milicia, como doctores, maestros, que tienen que ir fuera de sus casas, a comunidades, a zonas muy rurales, incluso a lugares donde pareciera que es imposible llegar. Y recuerdo mucho a mi madre cuando le tocó visitar un lugar llamado, no lo voy a mencionar porque la voy a quemar en una vez que conté algo, pero un lugar que literal tenías que llegar en bestia, se le conoce así, en burro, porque el caballo no aguanta. Entonces es llegar horas y llegar a un pueblo donde hay como 300 habitantes, tienen una sola escuela, y presenciar cosas que no tienen explicación en esos lugares, bolas de fuego en los cielos, en las montañas, gritos, como risas en el monte. Son cosas que la gente vive cuando está en estos lugares, cuando visita lugares que son muy alejados, y sobre todo que están muy solos. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Mira, creo que realmente ahí es donde están esas buenas historias. Creo que sí. En algún momento me han preguntado si en algún momento yo me iría de Guadalajara, me iba a otra ciudad, a otro estado. Y a mí siempre me llamó la atención vivir en un pueblo. O sea, siempre los pueblitos traen algo que te atrae, desde lo paranormal hasta quizá un ambiente completamente diferente. Y sí me tocó ir a varios lugares donde se sentían vibras quizá inexplicables. Ya en su momento yo era escéptico, yo era completamente escéptico al tema paranormal, hasta que por una u otra situación ya no pude decir esto no existe. Claro que por más que quería sacar esa lógica, dije esto es real, o sea, es casi es palpable. Entonces empecé a tener como ciertas precauciones porque me daba miedo, o sea, me daba miedo meterme a... Es que realmente ya sentía ese miedo de lo paranormal, porque yo no había vivido en carne propia. Entonces el entrar al estudio de Paco, el entrar al estudio de Alberto del Arco, o sea, me da miedo. O sea, realmente entramos y se siente una vibra, o sea, una vibra que aquí se cuentan historias fuera de lo común, sobrenaturales. Entonces, esa es la misma sensación que te da cuando llegas a un pueblo y empiezas a escuchar ciertas historias. En algún momento, el soldado normalmente cuando sale desplegado este tipo de pueblos, la orden que se tenía en aquel entonces cuando estaba en el ejército mexicano ha cambiado para bien, ha cambiado este punto, pero anteriormente cuando yo estaba en el ejército la orden era de que teníamos que acampar lo más alejado de la población civil, que no tuviéramos ese contacto social. Entonces, pues uno iba a los pueblos y no acatábamos esas órdenes, porque de cierta forma buscas lo más que se pueda a la comunidad. Entonces, normalmente el modo de operación de un soldado es llegas a un pueblo y pides el apoyo al alcalde o bien conocido también como presidente municipal de si te puede dar un alojamiento. Normalmente siempre te prestan la Casa de la Cultura del municipio, pero en una ocasión estamos en un municipio, no puedo decir por diferentes situaciones cuál era este lugar, pero veníamos de una situación bastante complicada porque estábamos buscando gente de esa mala que había renunciado algunos de nuestros compañeros. Entonces la cacería estaba al 220, pero también traíamos este cansancio ya acumulado de estar todo el tiempo en esta situación de estar queriendo localizar el paradero de estas personas. Llegamos a un municipio y recuerdo que pedimos el apoyo de si nos prestaban algún alojamiento, y como siempre nos dieron la Casa de la Cultura, pero la Casa de la Cultura era pues una habitación grande, era muy grande, que estaban en la planta alta de una, pues se puede decir un pequeño edificio, pero era una planta ya completamente vieja, porque el suelo era completamente de madera, pero esa madera que ya cuando pisas hasta cruje, pero no podíamos hacer alimentos dentro de esta habitación. Entonces nos prestan una casa que estaba completamente abandonada. Y se nos hizo raro, porque estaba muy cerca de la Casa de la Cultura. Llegamos a esta casa que terminamos alojándonos, y como siempre el soldado pregunta qué pasó aquí, porque estaba en un completo abandono. Y ya por ahí una persona nos comenta, la que nos prestó este terreno junto con esta casa abandonada,
Entonces lo que pasa es que aquí había una pequeña, que desgraciadamente una persona entró y abusó de ella, pero al momento de que habla de ella también la termina desviviendo. Entonces era tan constante la presencia de esta niña, porque se empieza a aparecer esta pequeña en esta casa, que los padres tuvieron que abandonar la propia casa porque no aguantaban el tener que estar viendo a su hija que ya había fallecido. Claro. Entonces quizá muchas personas empezaron a juzgar de que pues traen algún tema ya mental por la pérdida de su hija, que terminaron abandonando la casa. Y como siempre, hasta en los pueblos pasa de que no falta el paracaidista que llega y se quiere instalar, y la casa jamás pudo ser habitada porque veían la presencia de esta niña. Entonces tenían una fotografía que habían sacado como en algún ciber, imprimieron una fotografía de la niña en una hoja y la tenían pegada. Entonces nos dicen, si ustedes quieren, aquí pueden hacer la comida, aquí nadie le va a molestar. Entonces en esa ocasión, cuando los soldados salen desplegados, como en nuestro caso, nosotros no llevamos cocineros, no llevamos los servicios como la gente suele imaginarse. Nosotros somos los que nos preparamos de comer y hacemos todas estas labores. Se hacen turnos de que a ver, esta semana al primer pelotón le toca hacer de comer, al segundo le toca la vigilancia y el tercero sale a andar operando. Entonces se va haciendo una especie de rotación. Esa semana nos tocó a nosotros estar haciendo la comida y realmente pues se sentía una vibra tensa, porque nosotros al punto de que ni siquiera nos metíamos a esta casa a menos de que tuviéramos en verdad que sacar algún caso, algún perol, porque era una sensación fuerte, ¿no? O sea, yo no te puedo explicar. Muchos decían, es que es porque se encuentran cansados, porque independientemente de que nos tocaba hacer la comida, teníamos que salir a patrullar en las noches con toda la sección. Entonces decían, es que es porque ustedes traen el cansancio acumulado, no, es que se siente algo, se siente que nos observan. Y en una ocasión, ya era un poco noche, me dicen, a ver, ya revisé los frijoles. Entonces, al momento de ir con uno de mis compañeros a esta casa, a revisar que los frijoles que tuvieran la leña suficiente, tuvimos que entrar a esta casa y pues ya estaba un poco oscuro. O sea, yo realmente vi que algo me pasó. Una silueta de un niño. No te puse, era la niña, pero era la silueta de una sombra pequeña. Una sombra pequeña que me estaba observando desde una habitación que tenía por lo menos 3-4 metros cerca de mí. Y de esas veces que tú estás levantando quizá un objeto y de reojo ves pasar a alguien. Pero yo primero de reojo sentí que había alguien observando. Cuando hice este pequeño movimiento es como, yo siento que algo pasa. Entonces hasta aventé el perol, salió mi compañero, se mete más de mi compañero y me dice, ¿qué pasó? ¿La viste, verdad? Y le dije, ¿qué? No. ¿La viste? A la niña. Y yo, pues vi una sombra. Es que yo también la he estado viendo. Y ya en eso fuimos y le dimos parte al cabo de comandante de escuadra de, Gabo, me pasó esta situación. ¿Tú también la viste? Y yo, sí. O sea, todos la habíamos visto, pero nadie había dicho, yo la vi. Claro. A mí me tocó ser el último que vi esta sombra, pero ellos ya la habían visto y quizá dijeron, si digo algo me van a juzgar de loco. Claro. Pues cuando me pasa a mí, empezamos ya a relatar y todos teníamos algo en común de que siempre que estábamos solos, sentíamos que alguien nos estaba observando. Y esto pasó por aproximadamente una semana que estuvimos ahí, que ya era el miedo, ya era el miedo de tener que entrar a casa de noche porque sentías una presencia. Lo curioso es de que no se sentía amigable. Entonces se sentía como esas veces que te invitan a que salgas, que no tienes nada que hacer ahí. Entonces sí era algo complicado. Entonces historias de este tipo te sueles encontrar en los pueblos, historias de que el papá andaba borracho y desvivió a la señora. Entonces es muy común que terminamos casi siempre alojándonos en lugares donde hay cosas a lo mejor paranormales. Imagínate que nosotros siempre buscamos lugares malditos, ¿no? Para explorar, pero ustedes literal llegan a veces a vivir ahí, no porque anden buscando el fenómeno, sino porque es donde tienen que descansar, donde tienen que comer, donde tienen que estar, y estar muy cerca de un explorador igual urbano o un investigador viviendo este tipo de experiencias
es muy fuerte. Fíjate que nosotros hemos platicado en muchas ocasiones que justamente como tú lo mencionas, hay partes, hay pueblos donde tienen historia. Debo mencionar algo de lo cual no estoy orgulloso y te lo estaba yo platicando hace unas horas. Cerca de donde soy hay municipios donde se practica todavía el linchamiento, y eso es algo muy cruel y lo digo yo abiertamente, incluso para ver si las autoridades pueden hacer algo, porque no es correcto. Y hay lugares, hay casas, hay zonas donde la gente por cualquier situación puede atentar contra la vida de otra persona, porque supuestamente se sabe que hizo algo, pero no hay pruebas, no hay nada, y va toda la gente y acaba con ellos, los empalan, los golpean, etcétera, y terminan pues desvividos en sus propias casas. Y hay muchas casas que tienen historias que tienen que ver con apariciones, con fantasmas, con espíritus, una serie de situaciones. Yo te quiero contar una historia, hermano, porque esa que tú contaste está muy buena. Esta se llama El Espectro. Y te quiero hacer una pregunta. Yo sé, y probablemente me equivoque, que si tú estando dentro del ejército, ya hay misión con tu pelotón, etcétera, tú no puedes cometer el error de decirle algo o hablar algo que parezca ilógico. O sea, te pueden tomar a tonto, ¿no? Acabo de ver un fantasma, ¿no? O sea, no puedes mencionar tal vez a tu compañero que tiene tu confianza, pero como que armar un drama por eso, ¿qué puede suceder? ¿Se burlan o algo así? Tres llaman con el ya casi y la percibo es que no tengo outfit. Para desestresarme hay que echarnos una rondita en la plataforma, hay que jugar, duplicar dinerito y desestresarnos, chamaconas. Fíjense bien, vamos a echarnos una rondita en el Fortune Games 500 y veamos cuánto. ¿Puede suceder? ¿Se burlan o algo así? Pues mira, realmente cada pelotón es una familia. O sea, si lo vemos de esta forma, cada pelotón es una familia. Sí. Nosotros somos parte de una compañía, de un batallón, y es muchísima gente. Entonces, hay los que son escépticos, hay los que son creyentes, hay los que son adoradores, inclusive hasta de la Santa Muerte. O sea, Sí. creo que terminas o embonando o no terminas embonando en una familia. Pero cuando eres escéptico es cuando, al menos fue en mi caso, todos creían en lo paranormal porque ya eran más antiguos que yo. O sea, ellos me decían, cuando tengas esa antigüedad, que yo estaba prácticamente nuevo en el ejército, se te va a quitar lo escéptico, porque vas a tener acercamiento con cosas que a veces son inexplicables. Claro. Y yo era de que nada, eso no existe, hasta que por situaciones, creo que ya te lo platiqué en algún momento, me toca el vivir, el conocer algo directamente. Entonces, ya a partir de que a mí me pasó, no era como que, esto no existe. Sí. Yo ya me entraba dentro del círculo de, yo no quiero entrar ahí, ¿no? A mí me da miedo entrar quizás a ese lugar que está abandonado, que sabemos que quizás estén apareciendo espíritus o demás, pero depende mucho, depende mucho quién es el que tenga el mando, si puedes tener esta apertura de decir, Sí. Me está pasando esto, o mejor te lo reservas porque se van a burlar de ti. Mira, es que ¿por qué te digo esto? Ernesto, ese es su nombre real, y él nos compartió su historia, pero él tuvo como un shock, porque él no era creyente de nada. De hecho, él no cree en Dios, no cree en nada, pero se topó con compañeros que sí eran creyentes. Y él menciona que en una ocasión él avanzaba con su pelotón, un grupo más o menos en ese entonces como de 8 militares, fueron enviados a una misión en Chiapas y llegaron a una zona donde supuestamente tenía que ver con algo del crimen. Cuando ellos van llegando a una zona como un tipo ranchería, como que ellos paran porque tenían sed.